Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión nos acompaña el sensei Kobi Araníbar, cuarto Dan Aikikai de la Federación de Aikido Aikikai Bolivia. ¿Qué tal, sensei? Muy buenas noches. Buenas noches, Flavia. Bueno y agradado con la cobertura que se está haciendo. Es importante seguir manteniendo la dinámica del Aikido. Si no es una práctica directa y con contacto, por lo menos este tipo de actividades que ayudan. Así es, sensei. Muy bien. Cuéntenos, por favor, ¿cómo fue su comienzo en el camino de las artes marciales? Yo hace como 24 años que practico karate, karate del estilo Kyokushin. A los pocos años que estaba con el karate Kyokushin, me interesó mucho el arte del Aikido porque vi algunos amigos que practicaban en mi ciudad. Entonces me metí, me gustó mucho el Aikido. Con el Aikido empecé a conocer el Boken, la espada, si se quiere decir, y más adelante me metí a practicar también Kendo. Con el tiempo me gustó mucho también el Kendo y unos maestros de Chile con los que trabajaba con Kendo me dijeron de que no era bueno que siga con Karate, que era un poco contradictorio con los principios del Kendo. Y me permitieron practicar Aikido, me dijeron, seguir practicando Aikido, es muy bueno, es complementario con el Kendo y todo eso, ¿no? Sí. Pero cuando iba practicando el Aikido me encontré con situaciones que me hicieron repensar en el karate, en el sentido de darle un ataque mucho más real. En el Aikido es importante practicar ataques mucho más reales para que tu técnica sea mucho más efectiva y además para que tu práctica sea mucho más realista. Entonces no dejé el karate y seguí practicando karate, ¿no? Ahora ya han pasado muchos años, son 24 años que sigo practicando karate del estilo Kyokushin. Soy segundo dan internacional en karate Kyokushin. Me complicó un principio tener el aikido y el karate a la vez porque en el karate me exigían dureza, fortaleza, y en el aikido me exigían suavidad y tranquilidad. Entonces fueron dos situaciones que durante por lo menos 3 años estuve con conflictos personales con relación a eso, que no me podía entender mucho, pero después empecé a engranar bien y hasta ahorita sigo practicando karate Kyokushin. Aikido desde que comencé desde el año 98, 1998 hasta la actualidad, son 22 años que practico. Soy cuarto dan en Aikido Aikikai y que prácticamente Kendo lo he dejado porque he dejado, por falta de tiempo, no se puede hacer muchas cosas a la vez porque tienes trabajo y otras responsabilidades. Entonces hasta ahorita sigo practicando karate, doy clases de karate, pero también trabajo Aikido y en cierta manera es el camino que le estoy dando mayor prioridad porque es un arte marcial, no diré que con mayor nivel de filosofía que el karate, pero tiene un mayor nivel de sostenibilidad con el tiempo. En el karate no se puede trabajar siempre así, ya llegan los años y no tienes la misma fortaleza, la misma agilidad, la misma velocidad que antes, pero con el aikido es una práctica tan sostenible con el tiempo que te permite trabajar y mantener muy buen nivel, e inclusive probablemente mejorar tu nivel de sincronización con uke, y me gusta el aikido y por eso lo sigo practicando. Y lo trabajo en mi ciudad, trabajo con adultos y trabajo con niños. Tengo 2 horarios con los que hago, un horario por separado para adultos y jóvenes y otro horario con niños. Qué bueno. Le interesa dar clases para niños, entonces. ¿Cómo comenzó Sí, esto? yo trabajo con niños desde en realidad yo he fijado desde los 7 años por el hecho de que veo que es una edad muy importante en la cual el niño, a la vez de que aprende jugando el aikido, también ya empieza a agarrar y empieza a percibir y a concebir la relación de uke-tori, ¿no? Porque el niño en esencia no es conflictivo, no está para la agresión ni para la pelea y no es bueno meter en ese tipo de mentalidad a los niños. Entonces, una de la edad de los 7 yo creo que es una idea ideal. O sea, que tengo una niña de 5 años, de 4, va a tener 5 años, que ha venido a practicar con su hermanito y le ha gustado y se mete. Y como se hace el aikido muy lúdico, yo lo hago muy, muy lúdico para que el niño se interese. No hay mucha práctica de arte marcial en Bolivia, o sea, hay práctica, pero no es tan grande. Los niños en mi clase tengo 24 niños, desde los 6 años, desde los 7 años de edad con esa niña de 5, casi 5, hasta los 13 años.
Bueno, y desde los 15 ya son en horario de adultos, que trabajo jóvenes, adolescentes y adultos en un solo horario, y ahí en el horario que tengo o que manejo, tengo aproximadamente como 25, 30 practicantes. qué bueno. Qué bueno, Sensei. Cuénteme un poquito cómo fue progresando, cómo vio usted cambiando el Aikido en Bolivia. Eh, el Aikido, bueno, en realidad casi todas las artes marciales han tenido un desarrollo incipiente en Bolivia, porque han sido iniciativas o motivaciones de personas particulares que han tenido alguna experiencia en el exterior o maestros que han venido a Bolivia y circunstancialmente han generado prácticas, han generado escuelas que normalmente duraban unos meses o una temporada de vacaciones y se perdían, ¿no? Así me pasó con el Aikido. Yo empecé a practicar Aikido con un profesor que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, que vino a Bolivia, y como él era practicante de Aikido en Estados Unidos, él empezó a dar la práctica acá, juntó gente, y yo me acoplé al grupo, nos enseñó, pero después tuvo que irse, y vino esta vez un voluntario de Estados Unidos también, que trabajaba con una ONG, y él también era practicante de Aikido, era Shodan también. Él empezó a seguir la práctica, a seguir con el dojo. Es que así es la gente, ¿no? El Aikido, cuando uno practica y va a otro lugar, va a buscar gente que tiene la práctica de Aikido, para conocerse, para tratar de practicar, cosa que también yo lo hago y mucha gente lo hace. Entonces, este segundo profesor también se fue. Después vino un maestro del Brasil, que vino a estudiar medicina a Bolivia y se quedó como 5 años. Entonces, con él tuvimos una práctica mucho más regular. Hicimos el programa de Sensei Yamada, que era el programa que él hacía. Pero en ese trayecto, este profesor, por ejemplo, del Brasil, había temporadas de 2 meses al año que se iba a su país y nos dejaba sueltos. Entonces nos practicábamos por nuestra cuenta. Claro. En esos interines venían otros profesores. He practicado con profesores, por ejemplo, de JICA, de la Embajada de la Cooperación Japonesa, que venían acá. Era, por ejemplo, un profesor que el nombre de Hideo Tominaga, que era profesor en Honbudoy, en Japón, colega de Doshu, habían sido amigos contemporáneos de práctica, todo, y él estaba aquí en Bolivia, él nos ayudó también con la práctica, y así sucesivamente tuvimos un montón de maestros. Entonces, y la dificultad que yo tuve al principio, casi 10 años, los primeros 10 años, era de que practicaba con todo tipo de programas, porque cada profesor venía con su programa, entonces hasta tenía confusiones con técnicas. Una técnica me daban un nombre, otros profesores me daban otro nombre, pero no me hacía problema ni la gente con la que practicaba en mi país nos hacíamos problema. Seguíamos practicando, trabajando, y creo que eso nos ha permitido tener la mente muy abierta y el entrenamiento muy abierto, y de esa manera hemos empezado a trabajar y a organizarnos. Hasta que hace como 15 a 13 años atrás tuvimos la cooperación directa de un Shihan de Suiza, que tenía contacto porque venía una chica, bueno, ahora es quinto dan, una cuarto dan, una suiza, que su papá era boliviano, que venía a darnos clases igual acá, venían de Italia, todos esos contactos nos enlazaron con este profesor, un Shihan de Suiza, que es el que nos ha venido a dar un soporte mucho más constante, permanente. Él ha venido y viene 2 veces al año a mi país, a Bolivia, para darnos el soporte. Él nos ha ayudado a tener contacto directo con Honbudoyo, y hemos empezado a trabajar con un programa ya oficial y bien estructurado, ¿no? Ahorita nosotros, por ejemplo, trabajamos con el programa de Ikeda Sensei, que es alumno de Tada Sensei. Entonces, de esa línea más o menos trabajamos, y estamos trabajando con este soporte. El Shihan Fritz Heuscher es nuestro director técnico, si se quiere decir, pero aquí en la Federación de Aikido, Aikikai Bolivia, trabajamos grupos o escuelas o dojos de distinta índole de relación. Hay algunos dojos que tienen relación con profesores de España, hay otros que tienen con los de Italia, incluso con Argentina, todo, y estamos consolidando la federación, que ya tenemos una buena base, y así hemos empezado a trabajar, ¿no? Y ahora tenemos por lo menos un programa oficial con el cual seguimos, y ya la gente que ingresa a nuestros dojos, a nuestras escuelas, ya tienen algo más sólido, más estandarizado, para que todos podamos tener una práctica equivalente. Por ejemplo, en mi ciudad y en las ciudades que en Bolivia hacemos lo que denominamos prácticas conjuntas,
unas prácticas que son una vez al mes, en la cual nos reunimos de todas las escuelas en un solo escenario, en un solo doy grande, y hacemos una especie de prácticas. Llegan a ser una especie de seminarios mensuales, pero son seminarios gratuitos, en los cuales está a cargo de la Comisión Técnica de Bolivia, o a cargo de algún profesor de algún doyo que lo invitamos. Entonces tratamos de trabajar todo el tiempo así para que todos vayamos conociéndonos, vayamos ayudándonos y vayamos teniendo un desarrollo apoyado, colaborativo y equilibrado, principalmente con la variación de edades, porque en estas prácticas conjuntas de cada fin de mes nos reunimos niños, jóvenes, adultos y todos practican juntos, Qué ¿no? bueno. Sí, sí. Todos los juegos que hacen los niños los tienen que hacer los adultos ahí en el horario de adultos, y las técnicas un poco avanzadas de adultos también los niños las prueban y las hacen. Qué bueno. Qué lindos eventos. Y qué bueno que se han podido juntar diferentes escuelas, dejar al lado esa cosa del ego a veces y poder unirse y armar una federación. Sí, creo que es el principio del Aikido, ¿no? Es la aplicación del Aikido dentro de las organizaciones o dentro de las entidades, porque de eso se trata, ¿no? De aprender el Aikido, aplicar el Aikido en el tatami y hacer de que ese espíritu del Aikido lo reproduzcas en tu trabajo, en tu vida, en tus estudios, en todo. Entonces, creo que es ese principio del Aikido que lo estamos aplicando en nuestras organizaciones. Sí, perfecto. Muy bien, Sensei. Cuénteme alguna anécdota que le haya pasado en la práctica del Aikido. Aquí en Cochabamba, en Bolivia en realidad, pero en Cochabamba, en la ciudad de Capaz y en Cochabamba, que son las dos ciudades importantes, digamos, además de Santa Cruz, una vez al año, por ejemplo, hacen un evento que se llama el Overload, en el cual ven y se muestra la cultura japonesa en términos de animación, juegos, animes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre nos invitan al Aikido para que hagamos demostraciones y todo eso. Y resulta que a estas demostraciones, cuando las vamos, llevamos niños también. Y le comento que los niños son la máxima atracción. ven los padres, los jóvenes, todos ven cómo los niños entre ellos vuelan, hacen las técnicas, todo, y en realidad, ni los adultos en ese evento las técnicas tan más acrobáticas, no son tan llamativas como la de los niños. Y también eso es importante y bonito, ¿no? Muchos adultos preparan catas y técnicas para mostrar en este evento, y resulta que el cherry de la torta se lo llevan los niños. Pero es parte del Aikido, ¿no? Exacto, qué bueno. Qué bueno, es importante que la juventud se sienta atraída y encuentre el caminito ahí en el Aikido ya de chicos. Sí, sí, en realidad no sé cómo pasará en varios países, más o menos conozco, pero no en todos, pero me imagino que puede ser una situación homologable a cualquier otro país, ¿no? En la que los niños o los jóvenes, no sé, ya no hay mucha cultura de hacer actividad física, arte marcial y nada de eso, ¿no? Y lo que se trata de hacer es ahorita generar más bien ese nivel, esa edad de vida con el arte marcial, con el aikido, para que son el futuro, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos una situación en mi país que es un poco complicada en el sentido de los Qs. Si bien tenemos gente de grado alto, tenemos también mucha gente de grado bajo, pero no tenemos mucha gente de grado intermedio. O sea, los Qs de intermedios no están no es mucha cantidad. Entonces, vemos el futuro del Aikido aquí en Bolivia son estos niños, estos adolescentes que están, pero tenemos un quiebre, ¿no? Entonces, eso significa que, por ejemplo, los profesores con más altos grados tendrían que trabajar mucho más para que cuando tengan que delegar la práctica del Aikido va a tener que ser a un estrato mucho más chiquitito, a un grado más pequeño, porque los niños recién se están formando aquí en Bolivia, ¿no? Había mucha desconfianza de los padres. Nuevamente, los padres quieren algo diferente para sus hijos, quieren algo... Creo que lo que complica mucho es los padres que tienen un poco de ego probablemente y quieren ver el desarrollo de sus hijos. Por ejemplo, en Bolivia hemos tenido que utilizar para motivar los cues de colores. Sí, si bien es cinto blanco y cinto negro, mucha gente y los padres principalmente nos dan cuenta que los niños no tienen tanta paciencia y piensan que sus hijos no están progresando. Entonces hemos tenido que incorporar en Bolivia para motivar a los niños y a los adolescentes cintos de colores. Entonces aquí en Bolivia utilizamos los cinturones de colores para los cues y también los adultos, porque los adultos igual como que
dicen, ¿y por qué él es así? Es que no hay mucha gente que todavía no entiende esa concepción amplia del Aikido, ¿no? Pero tratamos de hacer ese tipo de cosas, entonces lo que queremos es seguir haciendo crecer el Aikido. Sé que estamos en una situación de pandemia, de emergencia sanitaria mundial, que nos está colapsando un montón de cosas. Hemos parado la práctica del Aikido. Ahorita, por ejemplo, en Bolivia estamos haciendo ciclos de clases virtuales, Bueno. clases y seminarios virtuales cada semana. Los hacíamos, al principio los hacíamos de manera interna, pero ahora lo estamos haciendo ya en vía stream, pero estamos tratando de mantener el Aikido vivo en las personas que practican, ¿no? Principalmente en estos cues que todavía no han llegado a un nivel de conciencia completa del Aikido para mantener fresco el arte marcial en ellos. Para que se mantengan conectados, ¿no? A pesar que como el Aikido implica la práctica armónica entre dos personas, es un poco, para algunos es un poco complicado imaginarse esa armonía vía pantalla, ¿no? Sí, cuesta. Yo, por ejemplo, en algunas clases hemos dicho, inviten a tu papá, a tus hermanos, a tu tío en tu casa, para que ellos te ayuden y trabajen entre ustedes. Entonces hemos hecho muchas prácticas que han sido así, en la cual los niños o los jóvenes buscaban a su esposa, a su novia, o sus sobrinos, familiares, y se hacía una práctica, claro que no es lo mismo, porque estos practicantes llegaban a ser profesores de sus familiares, pero era algo divertido incluso y también para mantener un poquito de actividad física en su familia. Entonces, funcionaba, ¿no? En la medida de que se espere, pero algo es algo, ¿no? Bueno, muy bien, vamos terminando esta entrevista con un mensaje que le quiera dar a los practicantes de Aikido. Bueno, miren, no soy el gran artista marcial, pero creo tener la suficiente experiencia porque he probado muchas artes, ya he practicado, no de manera regular, pero he probado durante un mes, 2 meses, muchas artes marciales. Me he quedado con 3, Aikido del estilo Aikikai, Karate del estilo Kyokushin y Kendo. Y yo diría que la práctica del Aikido es mucho, mucho más exigente en el sentido de la paciencia. Y yo recomiendo a la gente que quiere meterse en el mundo de las artes marciales de que pruebe alguna, está bien, porque siempre alguna persona tiene sus características, su anatomía, su personalidad y todo eso como para que acople con un arte marcial. Pero si alguien elige el Aikido, es un arte marcial muy, muy beneficioso, agradable, de desarrollo sostenible en el sentido de que puedes practicar toda tu vida. Normalmente hay 2 partes del cuerpo que molestan mucho con la edad, principalmente a la gente anciana o de la tercera edad, que son las rodillas y la espalda. Y yo he comprobado que con el Aikido se puede hacer de que esas 2 partes que tienden a ser debilidad en nuestra anatomía se fortalecen. El Aikido fortalece muchísimo la espalda y las rodillas, cosa que otros artes marciales no te la hacen. Los artes de contacto como el karate, kickboxing, sí, trabajas de todo, pero si tú quieres una práctica sostenible en la cual tus rodillas y tu espalda estén fuertes hasta que estés muy, muy mayor, es importante la práctica del Aikido, pero requiere de mucha paciencia. No se nota tan rápido el progreso, hay que tener constancia, perseverancia. En un arte de contacto, tú fácilmente te puedes dar cuenta cómo estás mejorando tu golpe de puño, tu golpe de patada, tu flexibilidad y todo. En el Aikido es un poco más subjetivo eso, y con el tiempo te vas dando cuenta, ¿no? Incluso a veces pasa un año y dices, esta mi técnica está súper efectiva y precisa, y está efectiva y precisa. Es así como lo estás afirmando. Pero con el tiempo la sigues practicando y te das cuenta que puedes hacerla mucho más precisa y mucho más efectiva. Y si la haces mucho más efectiva y precisa, significa que estás creando efectividad para responder ante la vida. Porque el Aikido no se practica solamente en el tatami. La mentalidad de la práctica del Aikido que la tienes en el tatami, la reproduces en tu vida, en tu familia, en tus estudios, en tu trabajo, en todo el contexto, y esa es la esencia, ¿no? ¿Quién no quiere tener paz? Y el Aikido creo que es un arte marcial que te permite tener paz. Excelente. Muy bien, Sensei. Muchísimas gracias por compartir su historia y sus conocimientos. Y bueno, seguiremos en contacto por estos medios mientras dure esta situación y ya luego nos encontraremos en persona en el tatami. Gracias, Flavia. Gracias a toda la gente del continente que está promoviendo este tipo de cosas, la Unión Latinoamericana de la Federación de Aikido Aikikai, de la Fundación y todo.
muy bien por esto y sigamos que es lo que queremos y lo que nos gusta. Gracias por la cobertura, Flavia, y gracias por la cobertura a la gente que ha organizado todo esto. Muy bien, Sensei. Muchas gracias.